están locos. Sinceramente, no hay otra manera de explicar la situación por la que están atacando tanto a Jimin y Jungkook en este momento. Porque mientras Jimin está siendo atacado nuevamente por los Taekookers, Jungkook está recibiendo ataques por parte de los fans de Winter. Y lo más absurdo de todo es que en ambos casos estamos hablando de situaciones que realmente no tienen sentido si simplemente miramos lo que ocurrió en lugar de inventar interpretaciones completamente diferentes. Empecemos por Jimin, porque otra vez tenemos a los Taekookers intentando convertir una interacción completamente normal entre Jimin y Jungkook en algún tipo de escándalo. Y ahora resulta que Jimin supuestamente incomodó o acosó a Jungkook durante el concierto solamente porque en determinado momento le sujetó el pantalón mientras lo miraba y sonreía. Sí, literalmente ese es el argumento que están utilizando para atacar a Jimin, como si hubiéramos visto a Jungkook incómodo, molesto, intentando alejarse o mostrando algún tipo de rechazo, cuando eso simplemente no fue lo que ocurrió. De hecho, lo que se puede ver es que Jungkook también miró a Jimin y le respondió con una sonrisa, con esa expresión de complicidad que ambos suelen tener cuando interactúan entre ellos. Entonces, ¿de dónde exactamente están sacando que Jungkook estaba incómodo? Porque una cosa es que alguien vea el momento y diga, a mí no me gusta esta interacción. Y otra completamente diferente es afirmar como si fuera un hecho que Jimin incomodó a Jungkook, cuando la propia reacción de Jungkook no demuestra eso. Y aquí es donde realmente me parece enfermizo el nivel de obsesión que algunos tienen con Jimin y con la idea del ship que ellos defienden, porque ni siquiera están intentando analizar lo que ocurrió de manera objetiva. Están buscando cualquier mínimo gesto entre Jimin y Jungkook para convertirlo en una razón para atacar a Jimin. Y lo más absurdo es el argumento que están utilizando para justificarlo. Porque ahora resulta que, según ellos, si Jimin supuestamente incomodó a Jungkook, entonces también le estaría faltando el respeto a Taehyung, porque dentro de la fantasía que ellos defienden, Taehyung y Jungkook serían novios y Jimin estaría haciendo algo inapropiado con Jungkook. Es decir, están intentando convertir una interacción entre dos compañeros de grupo en una supuesta falta de respeto hacia una relación que ellos mismos están asumiendo que existe. Y ahí es donde simplemente no tiene sentido. Porque para que ese argumento funcione, primero tendrían que demostrar que Jungkook estaba incómodo. Y no solamente no existe esa reacción en el momento que están utilizando como prueba, sino que Jungkook incluso le devuelve la mirada y la sonrisa a Jimin. Entonces, volvemos nuevamente a lo mismo. ¿Por qué están tan desesperados por encontrar algo malo en una interacción de Jimin y Jungkook? Porque parece que cualquier momento entre ellos inmediatamente se convierte en un problema para determinado sector del fandom. Y eso es lo que resulta tan curioso, porque no estamos hablando de algo completamente fuera de lugar o de una situación que nadie haya visto antes. Jimin y Jungkook han tenido muchísimas interacciones a lo largo de los años, y este tipo de comportamientos entre ellos no son algo nuevo. Ni siquiera estamos hablando de un momento especialmente diferente de otros que ya hemos visto. De hecho, quienes han visto Are You Sure? Saben perfectamente que existen momentos entre Jimin y Jungkook que son mucho más atrevidos, cercanos y espontáneos que este.
Y aún así, aquí están intentando presentar una simple interacción durante un concierto como si fuera una falta de respeto enorme. Entonces, es inevitable preguntarse por qué este momento específicamente les molesta tanto. Y para mí la respuesta está justamente en lo que siempre terminamos viendo cuando aparece una interacción Jungkook. Algunos saben perfectamente que una sola interacción entre Jimin y Jungkook puede generar muchísimo más ruido dentro del fandom que todas las explicaciones que intenten construir después. Por eso inmediatamente empiezan las excusas, las interpretaciones, las teorías y los argumentos para intentar demostrar que aquello que estamos viendo no significa nada o que uno de los dos estaba incómodo. Porque aparentemente es mucho más fácil inventar una explicación para justificar el momento que simplemente aceptar que Jimin y Jungkook pueden interactuar, mirarse, sonreírse y tener esa complicidad que tienen sin que absolutamente todo tenga que convertirse en una guerra entre ships. Y vuelvo a insistir en algo muy importante. Nadie está diciendo que una persona tenga que interpretar el momento de la misma manera que otra. Si alguien ve la interacción y simplemente no le gusta, perfecto, cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero una cosa, es decir, yo no interpreto esto de esa manera, y otra muy diferente es comenzar a acusar a Jimin de acosar o incomodar a Jungkook. Cuando la reacción que vemos de Jungkook no respalda esa acusación. Porque si realmente vamos a hablar de respeto y de límites, entonces también hay que respetar lo que realmente se está viendo y no utilizar una narrativa inventada para atacar a una persona. Jungkook no reaccionó con molestia. No vimos una reacción negativa que permita afirmar que estaba incómodo. Y además respondió a Jimin con una sonrisa. Eso es precisamente lo que hace que toda esta acusación resulte tan exagerada. Pero mientras Jimin recibe estos ataques de los Taekookers, Jungkook también está siendo atacado por otro sector del fandom. En este caso por los fans de Winter. Y nuevamente el motivo es algo relacionado con redes sociales que están llevando a un nivel completamente ridículo. Porque como todos sabemos, Jungkook está activo en redes sociales y puede darle like a publicaciones que le gustan o compartir contenido que le interesa. Y en este caso existe una publicación a la que Jungkook ya había dado like anteriormente y que además había compartido, mientras que Winter le dio like posteriormente. Y ahora algunos de sus fans están utilizando precisamente eso para atacar e insultar a Jungkook, diciéndole que se aleje de ella, que él no la merece, y lanzando comentarios completamente innecesarios en su contra. Y otra vez me pregunto, ¿qué sentido tiene todo esto? Porque si vamos a utilizar la lógica que están utilizando sus propios fans, entonces tendríamos que mirar quién interactuó primero con esa publicación. Y la realidad que estamos hablando aquí es bastante sencilla. Jungkook había interactuado primero con esa publicación y posteriormente Winter le dio like. Entonces, siguiendo la propia lógica de quienes están atacando a Jungkook porque supuestamente él estaría intentando vincularse con ella o buscando algún tipo de atención, tendríamos que decir exactamente lo contrario. Pero evidentemente tampoco estoy diciendo que Winter haya dado ese like con una intención determinada, porque eso tampoco lo sabemos. No podemos entrar en la cabeza de otra persona y decidir cuáles fueron sus intenciones. Lo único que podemos decir es el orden de las interacciones y que, basándonos únicamente en esos likes y compartidos, no existe ninguna razón lógica para atacar a Jungkook.
Y aquí es donde nuevamente aparece esa obsesión absurda por intentar convertir cualquier like, cualquier publicación compartida o cualquier interacción en una supuesta confirmación de una relación.